Celebramos la misa correspondiente al viernes de la tercera semana de la Pascua y ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Sandra Anaí Correa. El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, que por el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo:
ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y se le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. No podemos menos que imaginarnos que es lógica la reacción de los judíos al escuchar este mensaje de Jesús. Sobre todo los judíos que no tenían fe en Él.
Nos imaginamos que la Santísima Virgen, escuchando esto, por ponerla a ella como posiblemente el único modelo en ese momento de fe total en el Señor, no dejaría de sorprenderla este lenguaje, o al menos la primera vez que se enteró de esto. Posiblemente Jesús ya se lo habría dicho a ella antes, pero no deja de causar así cierto estupor, nos imaginamos, en los oídos incluso mejor intencionados. Por supuesto, en aquellos que no tenían fe definitivamente fue un escándalo, pero incluso para los que tenían buena intención, podemos suponer entre ellos a los apóstoles, no dejaba de causarles una especie de gran golpe, digamos, hablar de esta manera. Porque Jesús lo dice sin rodeos, lo dice sin ningún tipo de aclaraciones. Él habla de comer su carne y beber su sangre. O sea, en una primera instancia uno no se puede llegar a imaginar cómo se daría esto, ¿no? Salvo que Jesús se pusiera a explicar, lo que seguramente después medianamente se los explicaría, no deja de causar una gran y terrible admiración. Ahora bien, en esas personas que tenían buena intención, esa admiración era un aspecto positivo para poder acercarse a la comunión, porque justamente la buena intención les iba a llevar a decir, bueno, esto no lo entiendo, esto es chocante, esto es incluso antinatural, pero bueno, si Jesús lo manda, lo voy a hacer. Si Jesús quiere esto de mí, es lo que yo voy a hacer. Pensando en el peor de los casos, que hubiera algo realmente cruento que tuvieran que ellos hacer en el seguimiento de Jesús. Definitivamente les causaría cierta perplejidad, porque Jesús nunca había hecho cosas ridículas, ni cosas de fanáticos, ni cosas que se salieran de lo común. Pero definitivamente la buena intención que tenían frente a Jesús, la tremenda autoridad que le daban a la persona de Jesús, el inmenso amor que sentían por él, más todo lo que implicaba haber visto tantos signos y todo, le daban a sus corazones, a pesar de esta perplejidad, una actitud de apertura y de disponibilidad que incluso podríamos llegar a compararla con la que implicó para Abraham cuando Dios le dijo que tenía que entregar a su hijo, ¿no? Esa especie de choque dentro del corazón, ¿por qué no? El mismo San José, cuando se entera de que la Virgen Santísima estaba embarazada, esa especie de choque de la buena intención con la obra de Dios que se sale absolutamente de lo que serían los canales normales, ¿no? Una especie de prueba de fe definitivamente, ¿no? Entonces decimos, para ellos podemos entrar así en su corazón, qué especie de choque provocaría en su corazón. Pero al mismo tiempo, este choque, como decimos, es una prueba positiva para que ellos hagan la ofrenda de todo su ser a Jesús, ¿no? Ofrendarle sus inteligencias, ofrendarle su voluntad, ofrendarle su obediencia, un verdadero acto de humildad y de renuncia de sí mismo, ¿no? Hasta el punto de que, como se escucha, muchos de los que estaban allí empezaron a comentar entre ellos, y sabemos por el Evangelio también que muchos incluso se fueron. Entonces, si muchos se fueron y había estos comentarios, esto nos da una especie así de idea, más o menos, qué es lo que provocó en los que tenían buena intención, ¿sí? Ahora bien, este espíritu es el que nosotros tendríamos que tener en cuenta también a la hora de acercarnos nosotros a la Eucaristía. Porque nosotros deberíamos en alguna medida también tener esa misma perplejidad. A nosotros, si tuviéramos tan buena intención como tenían los buenos seguidores de Jesús en ese momento, a pesar de ser pecadores, como era el caso de los discípulos, no así el caso de la Santísima Virgen, pero como decimos, es una actitud positiva para acercarse a la comunión. Ahora nosotros que tenemos mayor conocimiento, ahora nosotros que desde pequeños hemos estado, digamos así, dispuestos a la Sagrada Comunión, ¿hasta qué punto nos sentimos perplejos
con un milagro que no deja de ser algo que excede absolutamente, no solamente a la naturaleza, sino a lo que cualquier buen sentido podría llegar a pensarse, tanto en esta tierra, en este momento en que vivimos, como en los siglos que nos han precedido, ¿no? Pensar que alguien se puede comer a Dios sería digamos, el movimiento que debe provocar la perplejidad en nosotros. Que si fuera como las de los discípulos, vuelvo a insistir, es como que le da a uno una especie de gran apertura del corazón para recibir todos los frutos de la comunión. Yo creo que nosotros, en este siglo XXI, acostumbrados ya de sobra a recibir la comunión, tenemos el movimiento exactamente contrario, digamos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a comulgar. Nos hemos acostumbrado a recibir la hostia, como se dice entre los niños y entre la gente que no tiene mucha idea de lo que está hablando. Y quizás nosotros, a pesar de que nos cuidamos en el lenguaje, de cómo decimos las cosas, de cómo pretendemos acercarnos a la comunión, no estamos lejos de recibir justamente la hostia, nada más. Y no tener un verdadero espíritu de fe o este espíritu perplejo que siempre y por siempre debería ser normal en nosotros, quedarnos sorprendidos de que realmente nos estamos comiendo a Dios, de que Dios está adentro nuestro. Incluso se lo puede llegar a decir así con toda libertad: Dios está dentro mío, sin entender, sin profundizar y sin caerse de espaldas de cada uno de los términos de esa palabra, Dios, de esa oración. Dios está adentro mío. O sea, no cabe en un cerebro pensar que esto puede ser así, sin embargo es así. Entonces, a Jesús le podemos pedir esos sentimientos de aquellos que escucharon ese pan de vida, ese discurso del pan de vida, y que se quedaron así, helados, frente a lo que Jesús estaba hablando, pero obviamente no rechazaron, al contrario, le dieron todo su ser, digamos, a esta idea, a pesar de que no les entraba en la cabeza, a pesar de no dejar de pensar como pensaban aquellos que salieron huyendo cuando se enteraron de esto, ¿no? No dejaban de ser seres humanos como nosotros. Seguramente les sorprendió, pero claro, ¿cómo estaría su corazón de bien dispuesto para lo que significaba Jesús para ellos, que dieron de lado absolutamente esta perplejidad y le dieron su sí al Señor en ese momento? Bueno, que nosotros tengamos ese mismo sí, esa misma disponibilidad para recibir todos los días, todas las veces que el Señor nos regale la posibilidad de recibir al mismo Dios dentro nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Sandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
El crucificado resucitó entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro como a Dios verdadero aquí oculto. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe,
por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, te pedimos humildemente por tu hija Sandra, llamada a tu presencia. Concédele llegar a la verdadera patria y gozar de la alegría eterna, pues creyó y esperó en ti. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz, que el alma de Sandra y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, la Santa Misa ha terminado, pueden quedar en paz. Gloria a ti, María,